Alcoholes. Los alcoholes pertenecen del grupo OH hidroxilo, pero se abrevia como OH y van a trabajar con la fórmula general ROH. Estos están unidos a un carbono primario, secundarios o terciarios respectivamente. Tipos de alcoholes. Hay tres tipos de alcoholes primarios: cuando un grupo funcional OH está enlazado con un carbón primario; secundarios, cuando un grupo funcional OH está enlazado a un carbón secundario; o terciarios, cuando un grupo funcional OH está enlazado con un carbón terciario. Llamamos monoalcohol, monoles o polialcoholes, polioles, dependiendo de que posean un grupo funcional OH o varios. En este caso intercalamos prefijos di y tri para indicar el grupo funcional OH. Nomenclatura de los alcoholes. El nombre del alcohol sería de la cadena más larga que posee el grupo OH más la terminación -ol. A la posición del grupo funcional comenzamos a nombrar por el extremo de la cadena más próximo al grupo. A los sustituyentes los nombramos de la fórmula acostumbrada procediendo al nombre del alcohol. Si la cadena tiene algún enlace múltiple y la función OH tiene prioridad sobre aquel, cuando el grupo OH es considerado como sustituyente por tener prioridad otras funciones, los denominamos hidroxi. Estos son algunos ejemplos. Fenoles. El fenol en su forma pura es un sólido cristalino de color blanco incoloro a temperatura ambiente. Su fórmula química es C6H6O y tiene un punto de ebullición de 43 grados centígrados y un punto de ebullición de 182 grados centígrados. El fenol es conocido también como ácido fénico. Puede sintetizarse mediante la oxidación parcial del benceno. El fenol se usa principalmente en la producción de resinas fenólicas. También se usa en la manufactura de nylon y otras fibras sintéticas. El fenol es muy utilizado en la industria química, farmacéutica y clínica, como un potente fungicida, bactericida, antiséptico y desinfectante. También para producir agroquímicos bisfenol. Clasificación. Según el número de OH presente en el anillo bencénico, los fenoles se clasifican en monofenoles, difenoles y trifenoles. Según la posición de OH, los difenoles se clasifican en ortofenol, metafenoldiol y fenol y parafenoldiol. Tipos de fenoles. Difenoles son fenoles que poseen dos grupos hidroxilo, OH. Según la posición que ocupan en el anillo de benceno se denomina con los siguientes prefijos. Orto se sitúan en átomos de carbono continuos. Meta existe un átomo de carbono saturado entre ambos. Y para se sitúan en los extremos del anillo de benceno. Ortografía es la meta para probar. ¿Qué productos contiene el fenol? Son alimentos ricos en fenoles: la cebolla, el té, el vino tinto, el cacao, el aceite de oliva virgen, etc. Estas sustancias influyen en la calidad, aceptabilidad y estabilidad de los alimentos, ya que actúan como colorantes, antioxidantes y proporcionan sabor. Éteres. Los éteres son una clase de compuestos orgánicos que contienen un oxígeno entre dos grupos alquilo. Tienen la fórmula ROR, donde R y R son grupos alquinos. Estos compuestos se utilizan en tintas, perfumes, aceites, ceras y diversos usos industriales. Pueden considerarse como derivados de los alcoholes o de los fenoles, en los que se ha sustituido el átomo de hidrógeno del OH por un grupo alquilo o arilo. Se pueden nombrar de dos formas, anteponiendo la palabra éter seguida de los nombres de los grupos alquilo unidos al oxígeno, ordenados alfabéticamente y agregando al segundo la terminación ico, por ejemplo, el éter dimetílico o el éter etilmetílico. Indicando los dos grupos alquilos ordenados alfabéticamente delante de la palabra éter, por ejemplo, etilmetiléter o metilpropiléter. Clasificación de los éteres. Simétricos o simples, cuando ambos grupos alquilos son iguales. Asimétricos, cuando los grupos alquilos son distintos. Aromáticos, cuando tienen radicales aromáticos enlazados al oxígeno. Aromáticos alifáticos, cuando un radical es aromático y el otro alifático. Propiedades físicas. La estructura angular de los éteres se implica bien asumiendo en la hibridación sp3 en los oxígenos que poseen dos pares de electrones no compartidos. No puede establecer enlaces de hidrógeno con oxígeno mismo y sus puntos de ebullición y fusión son mucho más bajos que los alcoholes refrigerables. Un caso muy especial lo constituyen los epóxidos, que son éteres cíclicos de
3 miembros. El anillo contiene mucha tensión, aunque algo menos que el ciclopropano. Aldehídos. Los aldehídos se encuentran entre los compuestos con este grupo funcional que están muy distribuidos tanto en productos naturales como proteínas, glúcidos u hormonas, como en productos de síntesis y en algunos fármacos. En nuestro informe analizaremos un grupo funcional aldehído y cetonas, dando sus principales características, normas de nomenclatura, principales reacciones y la aplicación en la industria. Los aldehídos y las cetonas son funciones en segundo grado de oxidación. Se consideran derivados de hidrocarburo por sustitución de 2 átomos de hidrógeno en un mismo carbono por uno de oxígeno, dando lugar a un grupo oxo. El alquimista Raimundus Lewis lo aisló y subconscientemente descubrió en 1275. Fue descifrado por primera vez por Valerius Cordus en 1540. ¿Qué son los aldehídos y cómo se clasifica? Los aldehídos son los compuestos orgánicos que poseen el grupo funcional COHO y contienen como función el carbonilo COO, cuya fórmula es RCHO y que son obtenidos de la oxidación de los alcoholes primarios. Propiedades químicas: se comportan como reductor por oxidación al aldehído de los ácidos con igual número de átomos de carbono. La reacción típica de los aldehídos y las cetonas es la adición nucleofílica. Propiedades físicas: el doble unión del grupo carbonílico es parte covalente y parte iónica, dado que el grupo carbonílico está polarizado, debido al fenómeno de resonancia. Los aldehídos con hidrógeno sobre carbono sp3 en posición alfa, los grupos carbonílicos presentan isomería tautomería. Los aldehídos se obtienen de la deshidratación de alcohol primario con permanganato de potasio. La reacción tiene que ser débil. Las cetonas también se obtienen de la deshidratación de un alcohol, pero estas se obtienen de un alcohol secundario e igualmente son deshidratados como un permanganato de potasio y se obtienen con una reacción débil. Si una reacción del alcohol es fuerte, el resultado será un ácido carboxílico, respectivamente. Cetonas. Las cetonas y cetoácidos son combustibles alternativos para el cuerpo que se fabrican cuando hay escasez de suministros de glucosa. Las cetosas se forman cuando no hay suficiente azúcar o glucosa para alimentar la necesidad de combustible del cuerpo. Los cuerpos cetónicos luego circulan de regreso hacia la corriente sanguínea y son recogidos por el músculo y otros tejidos para alimentar el metabolismo del cuerpo. Propiedades físicas: estado físico: son líquidas las que tienen hasta carbonos, las más grandes son sólidas. Olor: las pequeñas tienen un olor agradable, las medianas un olor fuerte y desagradable y las más grandes son inodoras. Solubilidad: son insolubles en agua y solubles en éter, cloroformo y alcohol. Las cetonas de hasta 4 carbonos pueden formar puentes de hidrógeno haciéndose polares. Punto de ebullición: es mayor que los alcanos de igual peso molecular, pero menor que el de los alcoholes ácidos carboxílicos en igual condiciones. Ésteres: compuesto orgánico que resulta de sustituir un átomo de hidrógeno de un ácido por un radical alcohólico. Las grasas son ésteres de glicerina con ácidos grasos. Son derivados del petróleo e inorgánicos oxigenados en los cuales uno más grupos hidroxilos sustituidos por los grupos alcalinos. Tipos: ésteres inorgánicos son los que derivan de un alcohol y de un ácido inorgánico. Ésteres orgánicos son los que contienen un alcohol y un ácido orgánico. Características: los que están de bajo peso molecular son líquidos volátiles de olor agradable. Son los especiales de olores de ciertas frutas. Los éteres superiores son sólidos cristalinos inodoros, solubles en solventes orgánicos e insolubles en agua. Clasificación: éteres mixtos o asimétricos son los que tienen los dos restos de diferentes tamaños por ser de alcoholes distintos. Éteres aromáticos cuando tienen radical aromáticos. Éteres aromáticos alifáticos cuando el radical es aromático y otro alifático. Estructura: su fórmula química general es RCO2R o RCOOR, de modo que un éster consiste en la sustitución de un hidrógeno ácido de grupo COOH por un grupo alquilo proveniente de un alcohol. Ácidos carboxílicos:
Los ácidos carboxílicos constituyen un grupo de compuestos caracterizados porque poseen un grupo funcional llamado grupo carboncilo o grupo carboncil. En el grupo funcional carboncilo coinciden sobre el mismo carbono un grupo hidroxilo y carbonilo. Se puede representar como COOH o COO2H, nomenclatura y abundancia en la naturaleza. Debido a que el ácido fórmico tiene un hidrógeno unido al carboncilo, esto le da un cierto carácter de aldehído que no representa a otros ácidos carboncílicos, por lo que se le considera como un ácido muy peculiar e inclusive independiente del resto de los ácidos carboncílicos. Los ácidos carboncílicos se nombran con la ayuda de la terminación oico o ico, que se unen al nombre de hidrocarburo de referencia y anteponiendo la palabra ácido. Ejemplo, propano, ácido propanoico. Estos son algunos ejemplos de ácidos carboncílicos. ¿Dónde se encuentran los ácidos carboncílicos? Los ácidos carboncílicos son abundantes en la naturaleza. Así, el ácido metanoico no solo se encuentra en las hormigas, donde actúa como feromono de alarma, sino también en las plantas. Así, las ortigas son irritantes debido a que cuando se tocan inyectan ácido fórmico. Importancia de los ácidos carboncílicos en las industrias. Conservantes: ácido sórbico y ácido benzoico. Resultado de la alcalinidad de muchos productos. Producción de refrescos, agentes antimicrobianos ante la acción de los antioxidantes. Estos son los ácidos carboncílicos importantes. Recomendaciones. Conclusiones. Esta es la bibliografía.